ébola causa furor en el mundo entero. Las autoridades sanitarias de nuestro país aseguran que la población paraguaya tiene otra clase de amenazas. Piden especial atención con el virus del chikungunya, cuyos casos ya fueron confirmados en Brasil y Colombia. En estas naciones el virus está presente y la clave, según los especialistas, es informar y controlarse al regresar de estos países. Al igual que el dengue, chikungunya se combate a través de la limpieza de criaderos de mosquitos. Los síntomas son similares al dengue. Que el dengue, al cual se le agrega los dolores articulares o inflamación articular, que es lo que es característico, en donde hablamos entonces de fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y dolores articulares, sobre todo en las extremidades distales. El laboratorio central está preparado para las pruebas de detección. Por semana en Paraguay se notifican al menos 250 casos sospechosos del dengue. La detección a partir de la sospecha es rápida. La técnica de PCR en tiempo real te da resultados muy rápidos, en 2 horas aproximadamente. Pero eso depende del tiempo, porque inicialmente sí sirve la PCR en tiempo real, posteriormente, después del 5.º día o 7.º día en adelante, uno tiene que utilizar otra técnica que es el ELISA. Las autoridades descartan de momento una epidemia en el país, pero sí advierten de un alto riesgo de chikungunya y dengue en el departamento central. Sergio Valdés, Red Guaraní.